Bueno, antes que nada, porque como de esto se trata de hacer un coaching más personal y como buena parte de los participantes me mandaron parte de lo que hacían en sus casas productoras, en qué instancia estaban, y yo creo entender de qué es lo que tienen, qué es lo que desean, en qué lugar están. Un poquito lo que voy a hablar ahora, voy a hacer unas preguntas, algunos de los proyectos que no vimos la vez pasada. Eh, todos resultaron ser muy interesantes y aparte bastante diferentes unos de otros, con lo cual lo que le vaya a decir a cada uno de los proyectos en realidad puede ser tomado de forma general individualmente para cada uno de los otros proyectos. En principio, quise empezar con Claudia Inostroza, que no sé si está por ahí, no sé si ya llegó. A ver. Me parece que no llegó todavía. Parece que no. A ver. No, todavía no llegó. Entonces vamos a pasar hasta que llegue Claudia Nostroza, sí, a Panchi Rock. Digo bien, Panchi Rock, Angélica Sepúlveda, que tiene, digamos, lo que vi es como casa productora, lo vi varios de ustedes. En principio y en general, lo que estoy viendo es que está silenciada. Bueno. Lo que estoy viendo, y lo cual me resulta extraño, por el otro lado también me parece fenomenal para poder esta charla, que ninguno de los proyectos, ambiciosos algunos, otros son muy específicos en cuanto al nicho, me callaron, dice, bueno, este, ya después de las elecciones te van a dar la palabra, Angélica. Entiendo que ninguno de los proyectos que ustedes han venido presentando tiene una mirada hacia... sí, pero puedo aceptar el desmuteo para que tenga problemas hablando de mí. Ok, Yo lo tengo ya. que hacer. ¿Va? Ok, Buenísimo. escuchando. Perfecto. Se me escucha bien, ¿no? Sí, Rodrigo, ¿está todo bien? Ok. muy bien. Bueno. No, como cosa general, he visto también que casi la totalidad de los proyectos no tienen puesta la mirada a la posibilidad de internacionalización de los proyectos que quieren. Entiendo que vienen trabajando internamente sobre un sistema quizá de producción que hay en Chile, que quizás, creo que engañosamente, les permite terminar de hacer una producción sustentada básicamente con lo que creo yo que son los fondos públicos y la posibilidad de que empresas privadas aporten con el product placement posible dentro de la producción y que con eso logren terminar hacer el proyecto. Y esa base de sustentación para la posibilidad de los proyectos hace que quizás logren terminarlo, pero quedan inhabilitados de soplarle, darle ínfulas de internacionalización al proyecto. Salvo que sean proyectos así descomunales en cuanto a producción, en cuanto a talento, que permita que ciertos nombres o cierta temática de por sí sola convoque el interés de la posibilidad de la distribución a nivel mundial. Pero creo que hay muchos temas, algunos son regionales y otros están un poco mezclados, y que la mirada que yo voy a darles eventualmente para servir de puente hacia afuera, o por lo menos que tengan esa posibilidad de mirada que les permita que el proyecto, el deseo de la película, el documental que ustedes quieren hacer, ya tenga posibilidades de hacer su recorrido, no digo que lo logren, pero sí de un recorrido de posibilidad de generar una distribución más allá de Chile, incluso más allá de Latinoamérica.
El caso, por ejemplo, hay un caso de un proyecto de Angélica Sepúlveda, De la Panchi Panchi. Rock, Sí, de Panchi, ahí Panchi. va. Vamos de la Panchi. Panchi, Eso. ¿puedo hablar de tu proyecto? Sí, ¿Sí? ¿Lo puedo dale. compartir con la gente? No mostrar cosas, Sí, pero sí compartirlo, ok. Bueno, perfecto. hay un proyecto que es interesantísimo, pero muy movilizante. ¿Por qué? Porque agarra un grupo de jóvenes, está muy bien el nicho etario al que va dirigido, que viajan con un objetivo que es más que fantástico, que es la de armar un homenaje en base a una situación personal que lo involucra a través de conocer a Roger Waters, que lo que termina pretendiendo hacer es un viaje de conocimiento de las personas en pos de lograr ese homenaje, que es la de poner el chancho de la tapa de uno de los discos de Animals. Pink Floyd en esa portada que fue paradigmática, digamos, fue emblemática en punto donde rompió, cuando existían los vinilos, las formas de comunicar un estilo de mensaje, un estilo de música. Y la verdad que me parece fantástico exactamente, me parece fantástico la idea de tomar un ícono universalmente conocido para contar historias individuales y quizás más ligadas a lo regional o a la mirada, en todo caso, de un grupo de jóvenes chilenos en transformación, que ya no son tan jóvenes, sino que justamente tienen una edad en donde dejan de serlo para pasar a ser jóvenes adultos o adultos jóvenes. Y además esto, bueno, esto es como la presentación o el picheo mal por parte de quien lo ha leído, pero más o menos para compartir de lo que vamos a hablar. En principio, el disparador está muy bueno, como en algunos de los otros proyectos, por eso digo que esto es general, lo apuntalo en el caso de la Panchi, pero también esto me lo van a escuchar repetir en algunos de los otros proyectos. El disparador es un estímulo genial para al menos verlo de forma curiosa y que eso mismo genere, atraiga y sea atracción del interés. Hay sí un denominador común, no digo que esté mal, pero si quieren esto lo vamos a ir viendo, en cuanto a la presentación de los proyectos. Hay un formato estandarizado de presentación, que es de flyer, donde tienen que tener ciertos elementos básicos que de alguna forma estructuran el proyecto. Uno ya puede comenzar a ver el proyecto. No, deja de ser una idea, como en el caso que yo recibo, por el caso de la película Returning Algie, que es que, de hecho, en la presentación que hace la Panchi, el título es Returning Algie, pero cuando vemos el flyer, creo que dice cuando vuelan los chanchos, ahora no recuerdo bien, pero bueno, incluso la denominación Sí. del proyecto difiere entre cómo se presenta y la primera imagen del flyer que nosotros recibimos. Está muy bien, está muy bien la idea y faltaría trabajar lo que es el desarrollo, la presentación, que dé cuenta de que no solamente se sustenta en una historia real que genera la idea del proyecto, sino de que tiene elementos de ya haber avanzado algo. Y si no avanzó en algo, aún así, entonces hay que pensarlo más dentro de las posibles salidas que estuvimos viendo en la clase pasada, que es no para presentarlo a eventuales lugares de producción o fondos de producción, sino a eventuales fondos de desarrollo del proyecto. Y para eso sí, entonces es necesario no solamente contar la síntesis,
sino también es importante, y en este caso particular, que se presente en una hoja sencilla, en no más de 10 oraciones, 15 oraciones como mucho, quién es el director o quién podría llegar Ya. a ser el director y la visión del director sobre ese proyecto. O sea, que nos dé cuenta también de el tono, el género que puede tomar, Ok. digamos, se permite ver hacia dónde va, uno puede interpretarlo, pero no está dicho taxativa y claramente en la presentación. Y es importante decir, bueno, quién va a ser el director, elementos como, por ejemplo, la etapa en la cual está, si ya hay un guión terminado o hay un pequeño tratamiento o un largo tratamiento o hay una segunda versión del guión, la descripción de los Ujú. personajes, porque esta película, este proyecto, hay muchos personajes. El hecho, y es muy importante, que quien lo lea sepa si realmente hay interés por parte de la casa productora en saber si el proyecto está basado en hechos reales, si todo es un hecho real, o si está basado en un hecho que fue originalmente el encuentro casual entre Roger Waters y uno de los personajes, y Ujú. ahí se empezó a comenzar, ahí comenzó toda la historia que es pura imaginación, o todo lo que se va contando, y mismo los personajes son reales o no. También el hecho de decir que es una historia real le da peso si, si participan algunas de las personas que fueron partícipes de la situación. Y, o simplemente es a partir de ese hecho casual Claro. genera la posibilidad de personajes de ficción que actúan la historia que se quiere contar. Pero bueno, esto es lo que es fundamental, lo digo también para todos los proyectos, es poner momento, lugar y espacio al proyecto que uno tiene en mente. Que eso quede muy claro en la lectura. Hay otro tema que es un poquito más complicado, que no lo vamos a ver ahora en esta charla, porque necesita de una clase especial, que tiene que ver con los derechos. O sea, hay una situación en donde se toma, tengo bastante avanzado, solo tengo un resumen. Bueno, es más, a ver, si tenés más avanzado, deberías retrabajar sobre lo que ya avanzaste la presentación del proyecto para que quien lo lea sepa cuán avanzado está. Pero bueno, hay un tema de los derechos que tiene que ver con la utilización de una portada. Tenés derechos que hacen a que el proyecto pueda seguir avanzando o no. O sea, qué averiguaciones has realizado o si por lo menos si te has asesorado, la productora se ha asesorado legalmente, jurídicamente, de qué caminos tomar o con quién deberían tramitarse los derechos, no solamente para lo que es la portada, sino también, si está basado en hechos reales, eh, también eventualmente la carta de Roger Waters, donde diga que está interesado. La carta no de un representante, un amigo, ni de la agencia que lo representa, sino de Roger Waters. Sé, por otro lado, que yo he trabajado en un proyecto donde participó Roger Waters. Cuando vino a la Argentina a dar un recital, se preocupó especialmente por el tema de la repatriación de las tumbas, de los cuerpos de los soldados desconocidos en la guerra de Malvinas. Hay un cementerio, como ustedes saben, un oficial inglés hizo un trabajo reconocido a nivel mundial, tanto de Inglaterra como de Argentina, a nivel mundial, que el oficial fue estando en la isla y antes de irse de la isla, el oficial británico hizo un acopiamiento de los restos de los soldados argentinos y hizo un reconocimiento, en principio, a través de detalles, a través de lo que en ese momento tenía como herramientas genéticas para generar un cementerio
de cerca de 200 soldados, y así son soldados desconocidos, y que quedaron en las Islas Malvinas. Luego hubo un movimiento, mucho tiempo después, un movimiento de los familiares de los soldados fallecidos ahí en combate, y lo que se intentó hacer es repatriar, en principio que los familiares pudieran viajar al cementerio. Sí, él es muy, muy comprometido. Bueno, esta historia tiene que ver con cuando Roger Waters vino a la Argentina, se enteró de esto y él salió en ese momento pidió una reunión que no estaba programada con quien era presidente en ese momento, en la Argentina, llevando este tema para que se pudiera resolver. Y lo mismo hizo en el Reino Unido, llevando este tema para que se pudiera oficializar y tuviera el apoyo diplomático, económico, de gestión, para que el objetivo de que los familiares puedan ir a las Islas Malvinas, como ustedes saben, no pueden ir, no tenían el ingreso prohibido, y a su vez después que los cuerpos fueran repatriados a la Argentina, eso bajo digamos, el auspicio de Roger Waters desinteresadamente. Esto, quiero decir, da cuenta de que cuando creen algo, esta luminaria lo apoya, y ya solamente una firma de él, ya se sabe el peso y el contenido que tiene, le va a dar un vuelo enorme. En este caso, y en este proyecto, sería interesante tenerlo a él como eso, dando su carta de intención. Pero también tenés el tema de los derechos de los nombres y de las personas que participan. Y entiendo también, lo cual eso va a ser bastante complicado, si se pretende utilizar los originales de los temas musicales. Ya en los originales va a ser bastante complicado, pero eventualmente, como hemos hecho algunas de las veces, me ha pasado tener que hacer, no con Pink Floyd, sino con otros músicos, claro, que lo interprete una banda, pero igual así, lo que es, esto es breve, muy breve, pero es lo que se tiene que pagar son los derechos autorales, que a veces son menores que los derechos de interpretación. ¿Ok? Entonces, todo esto debería volcarse, por lo menos si no está, yo creo que nunca va a estar cerrado hasta que se tenga la financiación, pero sí al momento de presentar el proyecto, para que también se hable de que el proyecto ya viene desarrollándose, ¿en qué etapa está o en qué instancia está? Porque también puede ser que lo tome una productora europea y parte del aporte de la producción europea sea ese. Esto también es bueno saberlo y es interesante tenerlo en cuenta al momento de cuando desarrollamos un proyecto hacia afuera, que hay algunas cosas que están muy alejadas de poder lograr conseguir nosotros, y es parte de lo que una productora de afuera puede aportar. Acá ya hemos tenido un caso, una película que se llamaba El último Elvis. Sí, bueno, puede ser de unos abogados de acá, de Latinoamérica, que tengan, y hay muy buenos relacionados. Yo sé que en la Argentina hay un estudio de abogados que trabaja constantemente con las agencias internacionales. Y es más, cuando ha sido un proyecto donde el estudio de abogados en la Argentina, que tienen ese tipo de relaciones internacionales, les gusta el proyecto, sus honorarios son enormes, pero cuando el proyecto le interesa, parte de sus honorarios lo ponen en la producción. Así que bueno, son formas que solo van a ser disparadas cuando en la presentación todos estos temas que pueden ser complicados y pueden ser la traba o en todo caso el trampolín para que el proyecto se termine de realizar. Panchi, ¿me querías decir algo? Te quería preguntar respecto de, por ejemplo, la presentación que te mandé de la miniserie. Ese también es otro formato para presentar un proyecto. ¿Te parece que como que utilizara ese formato para presentar la película? Con ¿Me más estás hablando de Pavesa? cabeza, ¿sí? Como Bueno, un formato más visual, más... sí,
eso se va acercando en cuanto a la descripción gráfica, porque vas dando una referencia, un mood sobre el estilo, y eso habla claramente. En el caso de Pavesa es un thriller de terror, está muy bien demostrado en las piezas gráficas que utilizaste para usarlas como referencia. Pero en cuanto a contenidos, le falta tanto a uno como a otro. Lo que tiene que ver es efectivamente en el proyecto, en la etapa en el proyecto en el cual estás, quiénes son los elencos, quiénes son los que están detrás. Es importante tener quizás eventuales elenco tentativo. ¿Y por qué lo del elenco tentativo? No solamente para dar idea de quiénes son los personajes posibles, sino también el elenco tentativo permite la posibilidad de que si vas a buscar un productor asociado afuera, sepa si hay perfiles de personajes, de actores, que pueden ser aportados por tu socio extranjero. O son solamente de la región, son latinoamericanos, son chilenos, bueno, todo eso son información que se va desprendiendo de la presentación, y por eso digo, de la presentación que vos tenés actualmente, todo lo que le hace falta es todo esto que estamos contando, que son más preguntas que dispara un proyecto que parece muy interesante. Entonces uno quiere saber más y deberían estar puestos ahí. Sí, por ejemplo, y esto es otro tema aparte, vi que, no sé si es un desarrollo, han tenido una serie que se llama Perrimontum, ¿puede ser? Sí, esa serie se hizo. Esa serie se hizo. También la idea es muy buena, Sí. La idea es muy buena. La realización, la producción, depende para qué lugar uno lo quiere hacer, pero se nota que es hecho con bajos recursos. Por supuesto. Pero que la idea sigue siendo muy buena. Sí. Y ahí en ese caso tenés, si encima me decís que la serie fue hecha, ya tenés los guiones escritos. Y si la serie fue hecha, ya tenés la posibilidad de la respuesta de qué pasó con el público, qué cosas gustó y qué cosas no. Un pequeño ensayo, ¿viste?, de cómo funciona y qué grado de eficiencia tiene la serie. Y la idea me parece muy buena. De hecho, me gustaría, esa serie tuvo un alto impacto acá en la octava región. Fue una serie que se financió con el Consejo Nacional de Televisión con muy poco dinero. Nos dieron 11 millones de pesos para hacer 8 capítulos de 1 hora. Y los hicimos igual. Esa serie la dirigí y escribí los guiones y la edité. Éramos un grupo chiquitito de una productora chiquitita, lo hicimos ya hace hartos años, pero a mí me gustaría poder, por ejemplo, vender la idea. Te fijas, como ya los guiones están escritos, están todos los capítulos, que si bien no tienen una producción anterior a lo digital, ¿te fijas? O sea, nosotros grabamos con una PD 150 en 720 x 480, que era la tecnología del momento. Grabamos sin iluminación, pero aún así el contenido de la serie es muy bueno y es muy entretenido y marcó a harta gente acá en la octava región y en la novena y en la séptima también. Entonces, es una serie que si tú transformas un poquito los guiones, también puedes hablar de temas que trascienden las fronteras, ¿te fijas? Porque en el fondo habla de problemáticas de los jóvenes de hoy y su relación con la cultura más primigenia. Y eso pasa en todas partes. Entonces, sí me gustaría poder, o que tú me dieras alguna idea de cómo poder acercarme a algún productor o vender la idea, de qué manera tendría que operar yo con esto. Yo no la tengo ni inscrita, tengo que inscribirla, primero que nada. Pero creo que es un buen producto. Sí, acuerdo con vos.
me pareció muy interesante eso, desde el guión. Y no por nada te pongo acá en la pantalla lo de Paca Paca. Paca Paca es un Ah, ya, canal del Estado argentino que hace convocatorias. Básicamente las hace, como en todos los países, el canal del Estado propicia la posibilidad de producciones para productoras locales. ya, Pero en el caso de Paca Paca, a veces hace acuerdos internacionales con temáticas que tengan que ver con países en común, temáticas comunes, y por eso también ha hablado de esta señal Colombia, que es una de las que más ya, realiza coproducciones en los canales, específicamente para programación dedicada a niños, como es el caso perfecto, de tu serie. ya. Eh, yo diría que el camino que deberías hacer con la serie es sí conseguir una productora que tenga la posibilidad de presentarse tanto en Señal Colombia como en Paca Paca. Lo ideal sería una productora chilena. Claro. Eventualmente será socia y que las productoras asociadas de Colombia y de Paca Paca Ujú, eventualmente estén atentos cada uno en su país a las convocatorias que se hacen de coproducción, que así se llaman. ya, Entonces, me parece que esto le puede dar mucha vía. En el caso de Argentina y en el caso de Chile, la ujú, temática, aparte lo dice claramente, porque ya lo venimos claro. charlando, y aparte en la serie Sí, ya lo habías dicho, dice, ¿cómo? Mapuches en la Argentina, como dice el claro, chico, como diciendo, asombrado. claro, Hoy ya está mucho más avanzado y ya se sabe, pero justamente es muy necesario este tipo de proyectos porque no lo hay. No, en ese sentido, el diferencial que tiene tus proyectos que tenés un desarrollo avanzado, lo has claro, probado, sabés que funcionó y ahora con eso bien podés armar, levantarlo, pero ya con otra idea de lugar en donde ponerlo, de ambición donde difundirlo y a su perfecto. vez también la posibilidad, inclusive, a lo mejor solamente de vender el proyecto, una de las partes que Claro, estamos viendo que puede funcionar. claro, perfecto. Muchas Así gracias. que eso es parte de lo que estuve viendo, digamos que es muy rico, viste que estuvimos hablando de 3 proyectos, cada uno diferente. En el caso de Pavesa, que es que no sé en qué grado de desarrollo estará, eso lo iremos viendo, lo irás viendo adelante, Claro, pero cada vez hay muchos más festivales y mercados y es una de las cosas que más se piden. claro. Lo vimos en la primera reunión, la primera charla que yo mostraba cómo se Ujú, estaban dando la necesidad de contenidos en las audiencias y vimos que el thriller, el terror, si bien no era lo máximo que se pedía, sí había un punto, yo creo que les mostré solamente de Chile, pero tengo el cuadro de lo que pide lo que ve cada audiencia distribuido por país en Latinoamérica y en Estados Unidos del mercado latinoamericano. Y si claro. bien no está en el top 20 de la demanda, el thriller, el terror, figura, no está en los primeros puestos de los 20, pero siempre figura en ese tren de estar colocado en alguno de los puestos 20 de lo que más pide la audiencia. Así Claro. que, bueno, en el caso de, tenés ahí en Bavesa también otro circuito, digamos, tenés en los 3 proyectos 3 diferentes focos posibles de potenciarlo en función de 3 mercados diferentes. Tenés Claro, el de la comedia de Future sí. Films, tenés el de documental para chicos, para televisión, y tenés el thriller terror, como el otro circuito que podrías ir incursionando. Cada uno de esos 3 son diferentes, pero en principio las presentaciones, sí las presentaciones, más allá de la estética, en cuanto al flyer de presentación, que tiene que ver con los datos técnicos, la opinión del director, la versión o el punto de vista del director, el estado en el que está la producción, el guión, eso tiene que estar en cada uno de ellos, sí, volcados. Entiendo. Ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, por favor, después, eh,
mientras que no aparece Claudia Nostroza, podemos, no sé si está Hanukkah, que también me había mandado proyecto, pero me parece que no está o no está. A Estoy ver. acá, estoy acá. Hola Mario, ¿cómo Ahí estás? está. Hola a todos. ¿Cómo te va? Hola. Bien, bien, gracias y a ti. Bueno, y ahí lo que vi como proyecto, digamos, está claro que la productora está en un estado incipiente o en un estado donde se ha hecho más fuerte realizando proyectos que tienen un mercado que es el de lo que es el institucional, los videos corporativos. Eh, pero vi un documental que me pareció extraordinario, que es el de El Eterno Pasado, creo que se llama. Lo eterno del pasado, sí, el último El documental Eterno del Pasado. que realizamos, sí. Que es precioso, está muy bien hecho. No sé si, digamos, como eso lo vi muy bien, y quizás es una serie de proyectos y a lo mejor detrás de eso hay una ambición o un deseo. No sé si eso es más lo que te interesa focalizar ahora. Digo, ahora es, cuando decimos ahora en los medios audiovisuales, en la producción audiovisual, el ahora son 6 meses. O sea, vive 5 años con un proyecto, entre que tenés la idea hasta que finalmente hace todo el circuito. Así que cuando hablamos de ahora, estamos hablando en qué pretendés dedicar tu energía fundamentalmente en estos próximos 6 meses. Si es lo de animación o que de lo que yo vi, lo que me mostraste, que te dé mi opinión sobre lo que vi que deberías hacerte mucho más fuerte y eventualmente también abrir otras puertas. En Claro. el sentido de sacar a Clave 77, es la productora, la casa Clave 70. productora, la Clave 70. A ver si eso es lo que, aprovechando estas clases, si Clave 70 puede interesarle algunas de estos nichos para salir de lo que estaban haciendo y tener un tipo de proyección, si no por lo menos nacional, por lo menos latinoamericana. Entonces, ¿te parece que hablemos de animación o te parece que hablemos del documental? Yo prefiero, mira, coincido contigo que también Clave 70 está en una etapa incipiente y está en un descubrir de hacia dónde va. Y en ese descubrir tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas. Hasta el momento lo que hemos hecho han sido principalmente documentales, un par de ficciones también por ahí, pero en términos personales, mi rumbo, al menos en estos 6 meses, o esta energía que le quiero poner, como bien dices tú, va a ser a un cortometraje de animación. Estoy en preproducción de aquello. Entonces me agradaría más enfocar la información hacia allá. Sería genial. Bueno, primero, si, como no sé bien de qué trata lo de la animación, voy a hacer algo también muy general que tiene que ver con que veas dentro del mundo de lo que es el cine o la producción audiovisual independiente de animación. Acá estás viendo en la pantalla algunos referentes que te van a ayudar como para decir qué es lo que se está haciendo. Cada uno de estos lugares tiene su propio mercado, en qué es lo que estos mercados están solicitando. Todos estos mercados en general, a diferencia de lo que es el cine documental o el cine largo ficción, todos estos marcas, el Festival de Annecy es como el Oscar, es lo más, lo independiente es lo más fuerte, es un sello de calidad, es muy exquisito, muy selectivo para recibir proyectos, Ajá. pero podés ahí ver, no puse las páginas y los contactos. Algunos los tengo, algunos contactos de las personas, otros han ido cambiando, pero en una primera instancia me parece buena que veas qué es lo que cada uno están haciendo. Pero lo que quería decir es que la mayor parte de estos festivales, mercados, firmas, sponsors, están muy relacionados con los programadores de los canales o de las plataformas
cuyo nicho es la infancia o los niños. Ajá. Y entiendo, yo no te pregunté, por ahí lo salteé, pero porque ahora, hace unos años atrás, se ha abierto fuertemente la producción de animación para adultos, pero muy fuerte. Entonces, no sé para qué lado va el proyecto de animación que vos tenés. Es para todo Eh, público. No está pero enfocado bueno, ni en, tal vez más en adultos, pero es para todo público. bueno, eh, y eso lo podemos decir entre nosotros, pero hay Ujú. uno que es muy específico, ¿no? El apto para todo, digamos, para todo público es, pero lo puede ver todo público, pero ahí Claro, tenés que hacer poco bien, es cuál es la audiencia más específica, la más estrecha, la que hace más foco. Después sí tenés un entrecruciamiento, por eso ya las palabras nicho ya no se suele usar como era antes, que era ese es el nicho al cual va dirigido y permite autosustentabilizar un proyecto cuando llegas a ese nicho. Hoy por hoy hay un comprendo. entrecruzamiento de nichos y de lo que se llama zonas de interés, en donde el que ve deportes puede interesarse por otro tema que no sea exactamente deporte, pero que esté relacionado tangencialmente y quizás es un componente de audiencia más grande que el nicho en sí mismo. Pero a los fines de presentar el proyecto es bueno que digas, el público objetivo es este, más allá de que sea para todo público. Ajá, comprendo. Pero bueno, básicamente es mostrarte en esta pantalla las referencias que sirven muchísimo también para saber qué es lo que se está haciendo. Eh, Tengo entendido que lo que vos querés hacer aparte es stop motion. Entonces, y acá hay mucho, y es una técnica, ahí el tema de la animación en todo el mundo tiene su eje en que se trabaja mucho los guiones, mucho los guiones, justamente por el tema del Claro. tiempo que tarda en realizarse. Hoy pensás un proyecto que lo terminás dentro de 4 años. O sea, si vos pensabas para un chico hoy de 9 años, que en 4 años va a tener 13, quizá el de los 9 dentro de 4 años no vea lo mismo que el que está destinado ahora. Entonces, Claro. se trabaja muchísimo. Eh, con un buen soporte de quienes entiendan bien cómo funciona la audiencia infantil o, o el nicho que vos quieras destinar, Ujú. pero básicamente es el tema de la producción de la animación se necesita mucho tiempo de desarrollo, mucha inversión, sobre todo si querés llegar a un cierto nivel dentro del mercado. O si no, la alternativa que también existe y que te la sugiero también que la veas, de stop motion, hay un realizador argentino que se llama Juan Pablo Zaramela, él tiene su página, que no hace stop motion, pero empezó haciendo stop motion, empezó haciendo cortos, eh, los primeros eran autogestionados, tardaba 2 años en hacer uno, el primero que tardó como, sí, 5 años. Hoy ya tiene una casa productora con su sello que hace 20 por año, y no solamente de los personajes y la temática que tenía, pero sí utilizando la tecnología del stop motion. Claro. Eh, pero bueno, esto también te tiene que dar una idea de ver estos mercados, estas marcas, saber en qué lugar querés posicionarte y después ver qué hacen los demás y también eso mismo te va a ir conduciendo a si lo que vos querés hacer tiene entrada internacional en mercados o no. Ajá. Sí, Pero bueno, comprendo, eso comprendo, comprendo. es como, esto es muy general, sobre el proyecto en sí no he visto nada, entonces no tengo más que darte las prevenciones, las referencias y sí el cuidado de que sepas que cuando se habla de llevar un proyecto de animación, se habla de mucho tiempo y mucha inversión. Claro. Básicamente todos los países han generado últimamente, no sé, Chile, no, Chile también, ha Sí, Chile generado también. un proyecto, sí, sí, de fondos especiales para animación. Mm.
tenés la suerte, aparte, de que este año también Ventana Sur, que es híbrido, podés ver, hay una sección de animación especial, podés ver muchas de las cosas online, sin tener que estar en Ventana Sur. Ajá. Entonces ahí puedo ver también qué es lo que qué es lo que está circulando. Tal cual. Y Ajá. quiénes son las personas que vienen o no, pero que van a participar presencial o virtualmente, y funciona muy bien. Pocas cosas funcionan bien en la Argentina, pero bueno, lo que tiene que ver con la producción audiovisual de la animación, por lo menos en cuanto a fomento y vínculos internacionales, eso ha funcionado muy, muy bien. Por suerte han tenido una política que se ha mantenido más allá de cada gobierno. Es una persona que está hace 10 años, o sea, pasó por 3 gobiernos, y eso permite lograr una posibilidad de proyectarse, de previsibilidad y de armar un plan a largo plazo. Y en la animación el largo plazo funciona rotundamente. Ya. Así que bueno, esto es lo que te quería decir con respecto a lo que vos me mandaste. ¿Está bien? Si me querés hacer una pregunta, Eh, avance. no, yo creo que teniendo más avanzado, igual en algún momento te puedo hacer llegar un correo con más información del proyecto que estoy realizando ahora, a ver si me puedes orientar también. Sería genial. Perfecto, Más perfecto. adelante. Sí, 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 sí. De hecho, como veníamos hablando hoy al principio con Jimena, esto fue así, digamos, este es un primero acercamiento a las casas productoras de la región, Claro, y tenemos la idea de en febrero empezar otro un poco más, más específico, un poco más largo, y donde no sea un coaching personal específico para cada casa productora, sino la de abrir más. Si ahora estamos abriendo pequeñas endijas y ventanas, en el proyecto de clases del año que viene lo que pretendemos es abrir muchas más puertas y la posibilidad incluso de tener tiempo para ir perfeccionando lo que cada casa productora queda generar. claro. Muchas gracias, Mario. Bien. No, gracias a vos. Bueno, y Claudio Nostroza no vino hoy, entonces, si, si no vino, a ver, veo que no está, entonces paso a hablar un poquito de lo que creo que vi que no había, que lo que comentaba al principio, lo que no vi en ninguno de los proyectos, y sea la mirada de los proyectos que se generan en la región, la posibilidad de armar coproducciones. Esto creo que es fundamental. Hoy por hoy, en Latinoamérica, es el eje de la mayor parte de los proyectos. Como saben, lo vimos en la primera clase, los hábitos de consumo han ido modificando, y también los centros de producción a nivel internacional también se han ido modificando. Hoy ni las salas son lo que eran antes, indicativos del comienzo del recorrido de una producción audiovisual. A veces ni las plataformas, a veces es un trabajo conjunto. Lo que vimos era la primera clase que yo contaba, que era otro de los tantos hitos que se vienen rompiendo, es que el año pasado Marvel, Disney, lanza una película simultáneamente, primero en el mismo año, y habiendo retrasado todos los estrenos a causa de la pandemia y que las salas estaban cerradas, comenzaron a sacar sus películas en las plataformas. Mientras que simultáneamente estaban apostando mucho de la producción que antes estaba destinado a las salas, a lo que son la estructura de negocios de las plataformas digitales. Por eso el apuro de Disney por armar Disney Plus, Paramount con su línea, a Amazon, Stars, Fox, habiéndose sido comprada por Disney, cómo cambia totalmente el proceso
de distribución y exhibición de sus proyectos. ¿Por qué? Porque los contenidos están siendo modificados y cambió también el paradigma del negocio. Lo que ocurrió con Viuda Negra fue sintomático, que es la película Luca de Disney, no me acuerdo qué otra película anterior, Raya, eran películas que cuando se produjeron, cuando se armaron, cuando se diseñaron, siempre fueron planeadas con un estreno en salas, y se encontraron con que las salas estaban cerradas, las películas estaban terminadas, y en el tren de producción no podían dejar de estrenarlas. Entonces probaron, lo probaron, pero así como quien experimenta, nosotros podemos experimentar en un laboratorio, ellos con la estructura de una mega enorme empresa multinacional, probaron hacer el lanzamiento que no lo habían hecho antes, lanzarlo en una plataforma, que encima era una plataforma nueva, en vez de continuar con el sistema de negocios que existía previamente, que eran primero las salas, después las plataformas, después la televisión premium. ¿Y qué hicieron? Que a mitad de año se encontraron con que las plataformas estaban creciendo enormemente, las salas cerraban. Entonces, cuando apenas se pudo abrir, bajaron las restricciones de los aforos en las salas, hicieron el lanzamiento que lo venían retrasando, porque era la jugada más fuerte, de Viuda Negra, y donde la lanzaron simultáneamente en todas las salas a nivel mundial, y simultáneamente la lanzaron en la plataforma de Disney Plus, el Disney Plus Premium, o sea que era pago. ¿Y qué ocurrió? Que la proyección que Disney tiene, estos son números muy redondos, todos los años Disney hace 3 lanzamientos de Marvel. Históricamente tienen un promedio que el primer fin de semana en salas en Estados Unidos, no recuperaban, sino lo que la taquilla representaba en cada estreno el primer fin de semana de las películas Marvel, significaban algo así de 110 millones de dólares, o 180 millones de dólares, solo en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Cuando la lanzaron el año pasado, en vez de los 180 millones, recibieron algo así de 78 millones de dólares, mucho menos de la mitad. Pero como la lanzaron simultáneamente en Disney Plus hicieron 80 millones, que fue un récord para la plataforma digital. En esa probada que hicieron, en esa prueba experimental, si se quiere, se encontraron con un nuevo problema, que es que Scarlett Johansson les hizo un juicio, porque al momento de firmar el contrato, 5 años atrás, al momento de hacer la película, 3 años atrás, Scarlett Johansson tenía en el contrato que si superaba los 100 millones de dólares el primer fin de semana, había un porcentaje de las entradas que iba directo a la actriz. Pero se encontraron con esta prueba que tuvieron que estrenar tanto en las salas como en un nuevo medio que al momento de firmar el contrato no estaba previsto, que eran las plataformas digitales. Y resulta que las plataformas digitales, todo ese dinero recaudado o todo ese ingreso por taquilla, nada iba para Scarlett Johansson. Con lo cual armó un juicio, que entiendo que todos los que estamos en el medio nos hemos ido enterando de esta situación, y generó un cisma dentro de lo que son los lanzamientos de las majors, y incluso generó un conflicto en lo que son los planes de negocio que hacen las grandes empresas de producción y distribución. Dicho esto, el negocio de lo que es la producción o el sustento de lo que es la producción y la distribución a nivel mundial ha ido cambiando. ¿En qué lugar nos deja los países latinoamericanos emergentes o que no pertenecemos a las majors, a estas grandes corporaciones? Es que nos es difícil hoy producir como producíamos antes, solamente pensando en un solo medio como podría ser las salas. Y también es muy difícil, como históricamente viene representando en toda Latinoamérica, es que buena parte de la financiación de los proyectos surgen a través de
posibilidades de fuentes. Una son los fondos públicos, la otra son los aportes privados y los otros son los adelantos de los canales de televisión. En ciertos países funcionan más unos que otros. En Argentina no funcionan de los canales, funciona más o menos de los aportes privados y mayormente funcionan lo de los fondos públicos. En Chile funciona uno y otro, pero no funcionan lo de los canales de televisión como sustento, como aporte, para que una producción audiovisual pueda lograr terminarse y a su vez pueda tener su recorrido internacional. ¿Y qué es lo que viene pasando con los fondos públicos? Que eso sí, en todos los países sigue funcionando. Hay cada vez más postulaciones a proyectos y la torta que tienen los fondos públicos, en la mayor parte de las veces, o se ha congelado o ha ido disminuyendo. Lo que lleva a que necesariamente hoy, si antes era una posibilidad, hoy es moneda, pero corriente, necesaria y fundamental, la de pensar que cada proyecto independiente sí tiene que pensarse o debería pensarse con la posibilidad de realizar una coproducción. Entonces voy a hablar brevemente, nos queda poco tiempo, pero voy a hablar brevemente porque solamente para dejarles esta inquietud y que luego lo desarrollaremos muchísimo más profundamente, pero voy a dejar lo que creo yo que los proyectos que yo vi y que ustedes deberían, si quieren retrabajar, que tengan en cuenta de qué forma generar ese proyecto, llevar ese proyecto ya pensando tanto en las audiencias como en la posibilidad de coproducción. Vamos a ver si lo podemos ver acá, coproducción. ¿Se llega a ver la pantalla? A ver, no, ahí está. En principio, ¿qué significa una coproducción? Estamos hablando de una coproducción internacional. Surge básicamente como una necesidad de juntar voluntades, deseos, necesidades de una casa productora que por sí sola no puede financiar todo el proyecto. Y también, cuando por sí sola lo puede hacer, frente a lo que estamos contando de cómo es el escenario actual, la necesidad de hacer un proyecto audiovisual en que, si bien tenés la financiación, no es posible no pensar en la posibilidad de distribución a nivel internacional. Con lo cual, una de las ayudas fuertes que hay para que pueda tener su necesario circuito de distribución es, y ayuda mucho, el de ir pensando la coproducción como algo vital dentro del proyecto. Hay 4 cosas. Ahora vamos a hablar bien cómo funciona una coproducción, pero hay 4 cosas que uno debería tener en cuenta al momento del productor, al momento de decidir querer hacerlo, ¿no? En ello tiene que, básicamente, que el proyecto que uno tenga, tanto el tema como la capacidad de producción sean coproducibles. O sea, si son temas muy regionales o muy nacionales o, como decimos, muy provinciales, muy locales, es que no, eso no lo limita a nivel internacional, pero sí que pueda llegar a ser entendido. O sea, hemos visto películas de la India, hemos visto películas en su momento, películas de Irán, muy locales, pero que hablan de temas tan universales que permiten la posibilidad de internacionalizar la audiencia. Cuando hablamos de coproducción, ya no solamente tenemos que tener el tema, sino que también lo que se cuente y cómo se lo cuente, que permita la posibilidad de ser visto, entendido y producido por 2 o 3 países dentro de la región. Yo ahora me voy a enfocar en esta primera parte en lo que es una coproducción iberoamericana. No voy a entrar todavía, porque es otro tema, en las coproducciones europeas, y mucho menos con Asia.
pero como regla general, en Latinoamérica, cada uno de los países tiene sus acuerdos de coproducción con cada uno de los países, con cada uno de los otros países. O sea, Chile lo puede tener específicamente con Uruguay, o Chile con México, pero hay un acuerdo que es un acuerdo iberoamericano, que es para todos igual. Lo vamos a ver en la próxima placa. Ahora lo que me interesa es que cuando vamos a buscar un coproductor, cuando surgen los coproductores, que son, ¿dónde te encontrás con estos coproductores? En situaciones como esta, de charlas, en situaciones donde vas invitado a un mercado o te invitan con un proyecto, y en esos encuentros presenciales te vas encontrando con tu par que te permita decir, esta persona y esta productora están muy de acuerdo con el tono editorial, con el tono de producción que tienen, con lo que nosotros hacemos. Y esos vínculos, aparte, se van construyendo con mucho tiempo, no exentos de muchas dificultades, y es bueno también saber quién está del otro lado en la coproducción, porque va a ser socio durante mucho tiempo, y es bueno saber que hay entendimiento en todo, no solamente en cuanto a la temática, sino en cuanto a quién va a ser el director, el elenco, la temática, cómo va a ser enfocada, y las posibilidades que van, y son fuertes, las posibilidades que surgen en el desarrollo de la coproducción, que un coproductor de un país pueda confiar en el otro. La factibilidad es que cierto proyecto esté enmarcado dentro de un presupuesto que permita que el otro país pueda asumir la parte que le corresponde. Si nosotros tenemos un proyecto de $1.000.000 y coproducimos con Bolivia, y Bolivia como máximo da un apoyo a sus proyectos de coproducción de $100.000, nos deja la posibilidad de que entre como un 10% de coproducción, y a lo mejor lo que uno consigue en Chile que no alcanza más que al 20%, entonces es una coproducción que por más buen ánimo que exista, la posibilidad factible de que se realice está alejada. Entonces hay que leer bien, un productor es un poco abogado, o por lo menos lee, sabe y conoce y se mantiene actualizado de las reglamentaciones, regulaciones que hay en cada país en función de las coproducciones. Pero bueno, esto el productor necesita estar constantemente actualizado e informado. También iremos viendo en las próximas charlas en dónde informarse, de qué forma y dónde están los datos previos al proyecto para saber si el proyecto que tiene uno ya hubo una experiencia previa, ya hubo una experiencia exitosa o fallida. El tema de la audiencia. Está claro que lo vimos en la primera charla. Lo que se ve en Chile, la tendencia de lo que se ve en Chile es totalmente diferente a lo que se ve en México. Y digo Chile y México porque tenemos un lenguaje, un idioma común. Y hay excelentes creadores en uno y en otro lado. Sin embargo, lo que el público mexicano desea ver es diferente a lo que el público chileno. Entonces también es bueno al momento de pensar la coproducción, qué país y qué audiencia de ese país es más afín al proyecto nuestro. Y por último está el tema, en lo que es la coproducción, fuertísimo, que son los temas legales, que es que de qué forma cada país apoya la coproducción y en qué proporción. Y eso lo vamos a ver en la próxima, creo que es en la próxima filmina, que tiene que ver con esto. Hay el acuerdo, que es, más allá de los acuerdos que hay en todos los países, entre países, hay uno que es general, tardó muchos años este acuerdo iberoamericano, el original, creo que es de 1995. Pero después hubo modificaciones y modificaciones. La última modificación fue en el 2005.
se fue modificando conforme iban avanzando las leyes, los gobiernos, también los sistemas de producción. Es un convenio firmado por todos los países de Iberoamérica, que esto también es muy bueno, que por eso llevó tanto tiempo, que se pusieron de acuerdo los consulados de las secretarías, Ministerio de Cultura, a través de los consulados de todos los países para armar un convenio de no más de 4 o 5 páginas que fuera lo suficientemente amplio, específico y a su vez general para que sea aceptado por todos los países, habiendo en cada país diferencias culturales y diferencias de los sistemas de producción, pero llevó su tiempo y es un acuerdo que difícilmente se modifique. En todo caso van a tener lo que se llama adendas, pero es un acuerdo que rige buena parte de todas las coproducciones que se están haciendo. El hecho de que sea iberoamericano permite no solamente incorporar a los países latinoamericanos, sino también a España e inclusive a Portugal. Hubo una adenda hace 3 años atrás donde por un caso de excepción se iba a ver de qué forma un país como Italia podía participar dentro de este acuerdo de coproducción iberoamericana. Pero finalmente quedó fuera. Para eso muchos de los países hicieron un acuerdo específicamente entre Argentina, Italia, Chile, Italia. Italia se movió muchísimo para generar acuerdo de coproducción con Latinoamérica. Básicamente lo que dice este acuerdo, son muchos artículos, acá está extremadamente reducido, pero lo reduje al mínimo exponente para que ustedes como casa productora entiendan qué es lo que podían pedir y hasta cuánto pueden pedir. Este acuerdo permite la coproducción bilateral solamente entre 2 países, que sean 2 países miembros, o sea, 2 países de Latinoamérica, España o Portugal, y donde dice que del presupuesto total, para que sea una coproducción aceptada en cada uno de los países, tiene que haber un mínimo del 20% y un máximo del 80%. O sea que un país no puede aportar menos del 20% del costo total de la película. Y un país tampoco puede aportar más del 80%. Y después está la coproducción multilateral, que cuando fue redactado este acuerdo, fue redactado de una forma que mucha importancia no se le daba, pero a medida que avanzó el tiempo, avanzaron los problemas críticos que tienen los fondos estatales, se fue dando cuenta que para cerrar el presupuesto de una película no era posible solo con 2 países aportando para una película, sino que se necesitaba un tercer y a veces un cuarto país. Entonces, una de las últimas adendas, que creo que es la del 2005, fue un poquito más específico y detallada cuando es una coproducción multilateral. Siempre estamos hablando de países miembros, salvo en el caso de multilateral que permite, y ahora vamos a ver, ¿y por qué? Vamos a ver que puede entrar otro país que no es miembro del Acuerdo Iberoamericano. Acá hago una pequeña interrupción. Cuando hablamos de coproducción, estamos hablando de que se acuerdan que los derechos son cada uno de los países, pero los territorios le pertenecen a cada país de forma individual. Esto significa que en un acuerdo de coproducción, Argentina distribuye en su territorio, recupera, difunde y exhibe en su territorio como quiera el coproductor argentino. Y en el caso de Chile, estamos hablando de una coproducción argentino-chilena, Chile hace lo mismo en Chile. Pero a nivel internacional, o sea, exceptuando los países, los territorios de los países coproductores, el porcentaje de recuperación tiene que ver con el porcentaje de participación en el acuerdo de coproducción. 20, 80, máximo mínimo. ¿Y qué es lo que hace que un país tenga más porcentaje y uno tenga menos? Ahí es donde se define, y esto es lo que a ustedes creo que les va a interesar muchísimo, es lo que este acuerdo iberoamericano le da mucho poder
a los países coproductores, pero fundamentalmente al coproductor mayoritario. Porque siempre hay un coproductor mayoritario, eso es exigible, siempre hay un país que es este coproductor mayoritario, que tiene mayor porcentaje. ¿Y eso por qué es? Y eso conviene a una película, y hago una pequeña historia de una anécdota, en la cual es una coproducción en la cual estoy actualmente trabajando. Un proyecto de una película de ficción argentina, llevada hace 6 años atrás, para hacer una película que se filmaba en Buenos Aires, una comedia dramática, donde nosotros teníamos los derechos. El proyecto fue invitado a encuentros de coproducción internacional. A partir de ahí se generó relaciones y vínculos con otros países que les interesaba participar en el proyecto. Y resultó que España estaba muy interesada, era el que más fuerte estaba en condiciones de poder coproducir. Firmamos un acuerdo en su momento de coproducción donde Argentina tenía el 80%, según este acuerdo iberoamericano, y España el 20%. En donde Argentina era mayoritaria, porque tenía al director, era el guionista, se filmaba acá, buena parte del elenco era argentino y toda la postproducción se hacía en la Argentina. Quedaba en España una semana de 6 de rodaje, un actor secundario, un actor principal y algún técnico. ¿Qué fue pasando? Que ese proyecto, finalmente en la Argentina, no pudo conseguir la financiación, producto de varios temas que tienen que ver con la política audiovisual. Entonces ese proyecto, habiéndose firmado el acuerdo de coproducción, no se podía hacer. ¿Qué solución se le encontró? El productor español dijo, a mí me interesa mucho este proyecto, me interesa mucho el tema y me interesa mucho el director. Hagámosla en España. Filmemos en España, y que la temática de lo que ocurría, la historia de lo que ocurría, en vez de ocurrirle a un argentino, le ocurre a un madrileño. Con lo cual se reconvirtió totalmente el esquema de producción. Y el costo mayoritario se volcó hacia España. Así que, no de buenas a primeras, sino después de mucha charla, se terminó definiendo un nuevo acuerdo de coproducción con el mismo proyecto, con el mismo director, con el mismo guión, nada más que un guión fue transcripto al español madrileño en locaciones madrileñas, y la película termina siendo mayoritariamente española, algo que, por lo que le estoy contando, dio un vuelco terrible. De ser minoritario pasó a ser mayoritario, y el que era mayoritario pasó a ser minoritario. El proyecto continuó, generó mucho interés, está generando mucho interés, y entonces quiere participar otro coproductor portugués. Y estamos cerrando el acuerdo de coproducción. Pero esto tiene que ver, ya el guión estaba terminado, tiene que ver con cómo producimos y cómo pensamos posibles audiencias, posibles recorridos y posibles recursos de financiación. Y eso nos lleva a lo que es un convenio multilateral. Ahí está. Mario está diciendo todo perfecto, Manuel. Parece que tienen claro lo que estabas explicando. Perfecto. No, ahí está compartiendo pantalla. Gracias, Jimena. El otro... está. Coproducción multilateral. Esto implica, cuando hoy multilateral, es que ¿qué ha venido ocurriendo? Proyectos en donde, en el marco de un acuerdo iberoamericano, 2 países de la región le dan entrada a otro país, Francia, que no está dentro del acuerdo iberoamericano. Y esto es lo que ha generado la redacción de la adenda de este acuerdo. Y permite, ahora sí, que haya, dentro de lo que es la legislación y el régimen jurídico del acuerdo iberoamericano, que participe un país que no es de la región. Pero en ese caso le dice, sí, puede participar, pero hasta un máximo de 30% dentro del presupuesto. Vale decir que lo que está diciendo es que puede entrar
un país no miembro de Iberoamérica, pero nunca puede ser mayoritario. Esto es la interpretación de la primera lectura que hay con esta imposición de que un país no miembro no puede aportar más del 30%. Y por otra parte, la parte lo refrenda, dice que necesariamente el coproductor mayoritario deberá ser de uno de los países miembros. Luego esto va a generar un pequeño problema, que me adelanto, y tiene que ver con que últimamente han aparecido dentro de los mercados, como el Uber Vals, el de lo que vimos el otro día, el IDFA, que dan premios a los proyectos, dan premios en financiamiento para que entren en coproducción. O sea, le dan dinero al proyecto. Y ese dinero, a veces, alcanza el 30%. Y vamos a poner el caso que no sea ese el problema crítico, que el porcentaje del coproductor, que es un premio de un mercado, no supera el 30% del presupuesto. Pero sí exige el Uber Vals, el Rotterdam o el IDFA, sí exigen que en los créditos estos fondos participen como miembros coproductores. Pero eso choca contra el problema que hay con el acuerdo iberoamericano, que es que no permite más de 2 países no miembros del acuerdo iberoamericano. Con lo cual se está escribiendo, se está modificando de una forma un poco más laxas en cada uno de los países, de qué forma puede ingresar un premio que exige figurar como coproductor, pero que en el acuerdo iberoamericano con el cual se empezó a hacer la película no lo permite. De esto nos vamos a encontrar con muchísimos inconvenientes. Hay un término que estos fondos utilizan, sobre todo los que son de países protectores como Alemania, como Francia, que están muy interesados en coproducir, Inglaterra, que tienen un término que se llama spending regional, que es los premios que los fondos dan, son premios que tienen que ser gastados en el mismo país del organismo que dio el dinero. Lo cual eso también genera un gran problema dentro de la coproducción. ¿Por qué? Porque en el acuerdo iberoamericano, al momento de firmarse, dicen qué hace cada país, qué aporta cada país, qué se produce, en qué se va a gastar dentro del presupuesto, y cuando ya estás comenzando el proyecto, cuando ya lo filmaste y lo llevaste a estos fondos, a estos concursos que son de los work in progress, o sea que la película no está terminada, recibís un premio extra. Parte de esto es lo que hace el productor, Panchi. Tiene que ver de qué forma hace participar un fondo para que se pueda lograr la película y cumplir legalmente a cada uno de los requisitos de cada uno de los países. Yo creo que comenté que en algún momento contaba que en mi primera coproducción que yo hice me acuerdo que hice con Brasil y con España, era un coproductor bastante conocido en España, yo era la primera coproducción que hacía como productor, y él me dijo, mirá, como regla general, cuando firmás un contrato de coproducción, lo primero que tenés que hacer es comprarte una virome, porque vas a firmar tantos contratos, tantas adendas, tantas excepciones, tantos adelantos, que se te va a ir gastando la tinta del virome de tantas firmas que vas a tener que hacer. Y buena parte de esto, de lo que hacemos los productores, tiene que ver con la de leer, encajar y sobre todo elegir quiénes pueden llegar a ser los coproductores. Para terminar esta filmina, dice, si uno de los coproductores coopera técnica y artísticamente, mientras los otros solo financieramente, que este es otro de los problemas que había originalmente en la firma del acuerdo iberoamericano, que no permitían coproductores que solamente pusieran dinero, sino que en el ánimo y el espíritu del acuerdo iberoamericano era la de generar un intercambio cultural,
esto es entendible por temática y también por lo que implica de recursos técnicos y artísticos. Lo que propiciaban eran que participaran todos los países con sus técnicos con la posibilidad de generar trabajo. Entonces, no estaba bien visto lo que era un aporte financiero, que es de un país que pone dinero y se arroga los derechos de la película sin haber puesto más que dinero y habiendo dejado de lado el espíritu cultural que había en el acuerdo iberoamericano. Lo que dice acá es que el porcentaje de aportes del financiero deberá estar entre el 10% y el 25% del costo total, con lo cual se le pone el límite a que un financiero, solamente un financiero, pueda adueñarse, ya no mayoritariamente, sino tener un porcentaje alto dentro de los derechos de una película. Básicamente para una coproducción, para que exista una coproducción dentro de este acuerdo iberoamericano, se piden 4 cositas. Para que exista ese acuerdo de coproducción, tiene que haber un elemento considerado como creativo. Esto puede ser el autor, el autor se lo define como autor al guionista, al autor, que puede ser del libro, al director y al compositor musical. Esto es más de España que de Latinoamérica. Al compositor, al músico, se lo considera como un elemento fundamental, creativo para la posibilidad de armar una coproducción. O puede ser el que va a hacer el montaje, un director artístico, el director de fotografía o el jefe de sonido. ¿Esto por qué está dicho? Por ejemplo, en lo que yo les contaba recién, donde pasé de ser un mayoritario a un minoritario, ¿qué me quedó como elemento, como aporte y como elemento para seguir siendo coproductor minoritario? Y es que el director y el guionista eran argentinos. Y a su vez, el jefe de sonido es argentino, lo cual me permite cumplir con uno de estos requisitos que están establecidos en el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción. El otro tema que exigen es que una actriz o un actor tenga el papel principal. Eventualmente puede ser sustituido por 2 técnicos cualificados. Los técnicos cualificados son los que nosotros llamamos jefes de rama, o sea, vestuario, maquillaje, escenografía. Después también pide a su vez que una actriz o un actor en un papel secundario y un técnico cualificado. Teniendo todos estos elementos, cualquier productora de un territorio de Iberoamérica puede participar en la coproducción dentro de este acuerdo. Parece ser sencillo, o no sé si a mí me está pareciendo tan sencillo de tanto que he luchado, pero es complicado al momento de lograrlo, porque muchas de las veces el director viene de un país que no es miembro del acuerdo iberoamericano, entonces hay que ver cómo se resuelve. Si la película transcurre en Europa, es difícil que un personaje, un actor principal sea argentino, pero pase como actor principal en Francia, cuando a lo mejor Francia es uno de los países que aporta, no solamente financieramente, sino que aporta artísticamente al proyecto. Y es como un Tetris, un tablero de ajedrez que hay que ir conformando con esto que vimos al principio de pensar cada proyecto como una coproducción. ¿Con qué país se puede hacer en función de que tenga algunos de todos estos elementos que son necesarios para que se pueda establecer un acuerdo de coproducción? En principio, bueno, quería plantear esto como algo, a ver qué es aquí. Ahí está. Vamos a hacer ahí. Bueno, en principio quería
plantear este tema como algo que vi que era necesario dentro de los proyectos que ustedes fueron presentando, que tengan en cuenta. No quise asustarlos con lo que significa armar una coproducción, sino plantear, primero, los proyectos sí o sí deberían considerarlo con el potencial de coproducir. Y cuando piensan en coproducir, que piensen en función de lo básico que estuvimos hablando, de un acuerdo iberoamericano, qué países son los posibles, los potenciales coproductores para vuestros proyectos. En principio, quería terminar con esta idea de que lo tengan planteado, y ahora sí, los últimos minutos, frente a esto que suena un poco complejo, que tuve que explicar un poquito rápido, perfectamente. Panchi, ese proyecto, le estoy contestando al chat, tu proyecto, sí o sí, no cabe otra, sí o sí tiene que ser una coproducción. Y tiene que ser pensado de esa forma. Y en realidad todos los proyectos que yo estuve viendo, menos los documentales, la vez pasada estuvimos hablando del documental de Rodrigo, que yo le digo, terminamos diciendo, sí o sí tenés que, como el siguiente paso, tenés que ir ya desarrollándolo como un proyecto a coproducir. Y esta es un poquito la parte base de esta charla, de este coaching, pensemos regionalmente, pero también pensemos desde lo regional cómo podemos trasladar el trabajo de las casas productoras de la región a un nivel que exceda lo nacional y que permita la posibilidad de expandirse internacionalmente. Claro, sí. Está pensado así el guión, de hecho ahí está contemplado el tema de los fans, de estos grupos de fans que son de Pink Floyd de toda Iberoamérica. Entonces, tiene como ese gancho y por lo demás, uno de los personajes ha vivido fuera, viene de Argentina. Entonces, tiene varios elementos que llaman un poquito claro, está pensada como para que sea una película que se vea en el mundo hispanohablante considerando España desde un comienzo. Eso. Y sí, claro. Necesariamente va a tener que pensarse de esa forma. Sí, así que bueno, voy a avanzar con eso. Bueno, sugiero, por otro lado, ya les di la clase pasada, algunos datos de algunos mercados, de algunos festivales que sugiero estén constantemente actualizados de qué es lo que se presenta. Todos estos festivales en las páginas web de difusión tienen una pestaña que se llama Industria. Y esos son los lugares donde las casas productoras tienen que ir. Hago un comentario que me quedé pensando la otra vez que estuvimos charlando, y es que Chile, Brasil y Colombia, fundamentalmente, han tenido un desarrollo, han mantenido un desarrollo sustentable, perdurable, de apoyar a la industria audiovisual, no solo en las posibilidades que dan las convocatorias y los concursos, sino que también los ha apoyado muchísimo, y han copiado un modelo español, en poder internacionalizar los proyectos y las casas productoras. Me ha pasado, últimamente menos, pero me ha pasado que iba a diferentes festivales en el mundo y yo veía una delegación numerosísima de Chile y una enorme de Brasil, una muy grande de Colombia. No pasa así con Argentina. Argentina no tiene, esto es increíble, no tiene un plan estratégico de apoyo
a las casas productoras para internacionalizar sus productos y sus servicios. Buena parte, la mayor parte, y en mi caso, como productor, cada viaje, cada mercado, cada inversión, lo hacemos a costa y riesgo propio del productor. En el caso de Brasil, Uruguay, Colombia y Chile, están apoyados y hay un sistema de convocatoria para que las casas productoras se presenten, se inscriban y estén en un registro en el que es posible ser elegidos y que el mismo Estado apoya con viáticos, viaje y estadía para promover como una forma de incentivar la producción audiovisual a nivel internacional. No sé si esto yo creo que sí, porque las delegaciones de Chile siguen siendo numerosas, pero como vimos en un principio, que yo veía que esto estaba ocurriendo en Chile, pero que no era transversal, digamos que no se estaba repartiendo equitativamente en todo Chile, sino que parecía que estuviera muy centrado en la capital. Sin embargo, frente a esto, que ya le pasó, por ejemplo, a Brasil, ocurrió que los estados, que son las provincias, o que son las regiones por ahí en Chile, cada estado, o algunos estados, apoyaron las productoras de su propio estado, de su propia provincia, de su propia región, más allá de la que apoyaba el Estado nacional. Y eso es un sistema que a lo mejor puede llegar a funcionar, un sistema mixto entre empresas y regiones que para ciertos mercados y acotado un cierto presupuesto puede permitir seleccionar algunos festivales en donde cierta región puede tener mucho interés en participar y en generar vínculos para coproducir. Y también lo que he visto históricamente, y esto tiene que ver más como una lectura no política, pero sí de cómo funciona corporativamente, cuando en algunos países está muy centralizado en la capital, en el eje de donde se define, se diseñan las culturas, el resto de las regiones, el resto de las provincias conforman asociaciones que juntas en sí hacen una fuerza y un pedido y un peso fuerte a los lugares donde se planea el criterio de selección de qué proyectos y a qué productoras se los apoya para poder enviarlos y darles contención para viajar a los mercados. Estas asociaciones yo sí sé que funcionan como un peso corporativo político fuerte. Pero bueno, esas son estrategias que hay que desarrollarlo mucho, pero bueno, son alternativas posibles. También es cierto que yo sé que creo, a lo mejor me estoy equivocando y perdónenme, pero creo que el Corfo tiene una pisada y un alcance más federal. Habría que ver si eso funciona así, si es como yo lo vi de lejos, y quizás esa sea la puerta de entrada para pedir este apoyo para que las productoras de la región puedan registrarse y poder obtener estos apoyos para poder participar en los mercados, ya sea presencial o virtualmente. Pero bueno, quería decir esto. Absolutamente, este programa me parece maravilloso. Me gustaría, si tienen alguna consulta, además está decir que mi mail lo tienen todos para cualquier consulta. Volvemos a decir, ahora viene Ventana Sur, después vienen las vacaciones y después nos encontraremos con Jimena, con el PIP, ¿no? Para poder seguir avanzando. PTI. PTI. Yo me confundo también. Sí. Bueno, menos mal, somos muchos entonces. Sí. Ahora estamos con FIC, que es el proyecto que llevo desde la Universidad del Biobío, y vamos a continuar con el Programa Territorial Integrado, que la sigla es PTI, que es de Corfo.
También me toca dirigir. Así es que así podemos ir complementando recursos y esfuerzos para lograr un mayor conocimiento en nuestros empresarios. Así es que súper bien por esa parte. Bueno, si tienen alguna consulta, para mí un placer seguir, podríamos continuar, pero está bueno, siempre es bueno quedarse con un poco de apetito para seguir Así en el próximo encuentro. Así que espero haberle sido útil y encantado de esta experiencia. Muchas Y además gracias. está decir que verdaderamente, no es un cumplido, verdaderamente aquellos proyectos que consideren que tienen la posibilidad o el deseo de coproducir con algún otro país, que no duden en consultarme, porque la verdad es que me encantaría verlo, ya no nacer, porque los estoy viendo nacer, pero ver y continuar el desarrollo de cada uno de los proyectos de ustedes. Perfecto. Tomaremos la palabra entonces, por lo menos yo. Muchas gracias. Buenísimo. Y muchas gracias Rodrigo. a Jimena y a Rodrigo. Sí, yo también me sumo a los agradecimientos, Mario, y las palabras que tuviste hacia mi proyecto, nuestro proyecto como Limbo, ¿cierto? Que ya te contaba, está vinculado a lo documental y que, claro, sí o sí debiera ser abordado como una coproducción argentino-chilena, ya que el conflicto mapuche, como se le llama, es un conflicto binacional y no solamente algo que esté suscitado a un terreno específico, sino que tiene que ver con la identidad cultural de ambas naciones. Y aparte, es más, te digo, no solamente es necesario hacerlo, o sea, te compelo a que tenés que hacerlo. Está de acuerdo el perrito, también dice que sí. Se escucha, pensé que no se escuchaba, qué vergüenza. 2 ladridos significa que sí, uno solo significa que no. En el segundo piso pensé que no se escuchaba, por eso estaba ignorándolo. Bueno. No, la invitación. A mí me parece que lo que el perro estaba diciendo te estaba aportando un poco más del pitch, porque quizás ya lo conoce más que vos. Yo creo, porque va a todos los coaching, a todos los seminarios, a todas las clases de todo tipo, así que si hablara sería magnífico. Una pregunta, Jimena, sí, Panchi. Esta próxima reunión o seminario que están programando con Mario, ¿vamos a estar considerados nosotros también? ¿Las mismas personas? Es para ustedes. Ah, ya, perfecto. Es para las mismas empresas que estuvieron invitadas a este coaching, la asesoría que vamos a hacer con el PTI. Así que sí, así es. Y también, Jimé, quería aprovechar de responder una pregunta a nivel general, una pregunta que nos hizo Manuel Rivera, que nos preguntaba si es que estas presentaciones iban a quedar grabadas en alguna parte. Tú me contabas que van a quedar en una plataforma. Y lo segundo que también entiendo es extender un certificado de participación tanto a Mario, obviamente, como también a las empresas que estuvimos acá. Sí, vamos a hacer las dos cosas, el que te respondía en el correo. Ya hay un link de YouTube donde se están subiendo los coaching, donde ya están los coaching que se realizaron y van a seguir estando presentes los que estamos haciendo en estos días. Así que sí va a ser de acceso para las empresas beneficiarias del proyecto. Y sí, vamos a entregar constancias de participación para quienes asistieron al menos el 70%. A ver, lo que pasa es que si son 3 sesiones, a los que pudieron venir 2, y a los que son 2 sesiones, nos vamos a poner más estrictos con el 100%. Así es que sí, vamos a hacer ambas cosas. Ya estamos haciendo lo de subir los coaching y lo de las constancias. Pretendemos tener las listas en diciembre, a más tardar enero, porque son varias. Así que en eso les pido un poco más de paciencia, que estamos cerrando administrativamente en diciembre, entonces vamos a poner empeño para tenerlo listo el próximo mes, pero si no, en enero con toda seguridad. Bueno, muchas gracias, yo me despido. Gracias Mario, gracias Rodrigo, gracias Jimena, gracias a todos. Ha sido muy beneficioso. Y espero que nos veamos pronto, Mario. Ya tendrás noticias mías.
Por favor, Gracias. les mando un abrazo enorme y espero volver a verlos pronto. Muy Nos vemos bien. en Ventana Sur el próximo año, Mario. Ay, que sea. Muchas Abrazo gracias, grande. Mario. Abrazo, Rodrigo, Jimena. Un abrazo. Bien. Cerramos entonces, quedamos hasta acá. Muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo, por haber sido anfitrión estos días y gracias, Mario, por todo el conocimiento que compartiste con nuestros empresarios y a seguir adelante entonces para continuar con la actividad el próximo año, ¿cierto? Así que muchas gracias. Muy bien. Y suerte este fin de semana. Que sea una buena elección. Ay, verdad, a mí se me olvida eso, se me llega a olvidar. Sí, pero sí, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, Mario, Abrazo seguimos grande. en contacto con usted. Abrazo, que estén Mario. muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos Chao. vemos. Adiós. Cariños. Chao, que estén todos bien.